de que a simple vista en esta parte yo tengo 3 oxígenos y aquí tengo 2. Tengo 2 hidrógenos y aquí tengo 36. Tengo un carbono y aquí tengo 16. Por lo tanto, si yo empiezo a balancear con mi método del tanteo, voy a obtener una ecuación final con los siguientes coeficientes estequiométricos. C8, H18 más 25 por 2 con respecto a 16 CO2 más 18 H2O. Si yo realizo mi conteo, pues bueno, voy a iniciar por el carbono. 8 por 2, 16, 16 carbonos. Sigo con mi hidrógeno, 18 por 2, 36, 18 por 2, 36. Ya igualé tanto el carbono como el hidrógeno. Sigo con mi oxígeno, 25 por 2, 50 en mis reactivos. 16 por 2, 32, más 18, 40. Entonces mi ecuación ya está balanceada, ya puedo trabajar con ella. Voy a proseguir. Entonces, me dice que para el inciso A, voy a determinar mis pesos moleculares. Si lo hago paso por paso, voy a obtener un peso molecular para mi octano. Igual a tengo 16 carbonos con un peso de 12 cada uno, más 18 por 2, 32, con un peso de 1 cada uno. Voy a realizar mi suma y voy a obtener un valor final para mi octano de 224 gramos. Sigo con mi molécula de agua, que es la que voy a estar trabajando. De dióxido de carbono, perdón. Entonces, realizo el peso molecular para mi dióxido de carbono y voy a obtener lo siguiente. Me dice que tengo 16 moles trabajando en este dióxido. Por lo tanto, para el carbono voy a tener 16 por 12 y para mi oxígeno voy a tener 32 por 16. Realizo mis sumas y voy a obtener 192, 512 y finalmente un valor de 704. Entonces, ya tenemos mis valores de peso molecular. Ahora pues voy a llevar a cabo mi relación. Mi ejercicio me dice cuántos gramos de agua voy a producir cuando se reaccionan 85.5 gramos de amoníaco. Entonces, voy a realizar lo siguiente. Perdón, de metano. Estamos con el segundo. Nos pide para este caso 2 incisos. El inciso A me pide determinar cuántos kilogramos de dióxido de carbono se emite en un mes. La masa nos las pide en kilogramos en un mes. Tomando en cuenta que un automovilista consume 40 kilogramos de octano a la semana. Entonces, primeramente voy a determinar cuántas semanas tiene un mes. Si yo necesito esto, pues voy a tener un total. Si en una semana tomo referente
que dentro de un mes tengo 4, voy a tener el cuádruple de este factor, que sería 40 por 4, pues 160 kilogramos por mes de este compuesto octano. Ahora debo determinar lo siguiente. Ya identifiqué mis pesos moleculares. Ahora, estoy trabajando con octano y estoy trabajando con dióxido de carbono. Tengo que el peso molecular, en este caso de mi octano, corresponde a 224 gramos. Con respecto a mi peso del dióxido de carbono, que es de 704 gramos. Ojo aquí, mi dato o mi valor inicial me lo está dando en kilogramos, por lo tanto, para ser unificadas estas unidades los tengo que convertir. 224 entre 1000, que es lo que los gramos que equivale a los que equivale un kilo, pues voy a obtener un total de 0.224 kilogramos, equivalentes a 0.704 kilogramos de dióxido de carbono. Ahora sí, me dice que tengo 40 kilogramos a la semana, pero el resultado me lo está pidiendo esos kilogramos en un mes. Por lo tanto, sería equilibrar o igualar 160 kilogramos del octano con respecto al dióxido de carbono, lo cual desconozco. Por lo tanto, voy a hacer mi relación o mi operación y me dice que X va a ser igual a mi 160 de mi octano por 0.704 kilogramos de mi dióxido de carbono entre 0.224 kilogramos de mi octano. Lo voy a eliminar y finalmente me va a quedar un valor de 160 por 0.704 entre 0.224, me va a dar un total de 50.9 kilogramos de dióxido de carbono. Por lo tanto, en un mes que me solicita mi problema, voy a emitir 50.9 kilogramos de dióxido de carbono al mes. Y hasta ahí tengo el resultado de mi segundo ejercicio, correspondiente a mi relación masa-masa. Sigo con mi ejercicio número 8, correspondiente a la relación volumen-volumen. Y con ello estamos casi finalizando la explicación de estos ejercicios. Si se dan cuenta, son muy sencillos, todos corresponden a realizar reglas de 3. Siempre que yo tenga un valor, voy a colocarlo debajo del valor que tenga la misma unidad para poder hacer mi proporción. Una vez que practiquen, se les va a hacer muy fácil hacerlo de manera directa, sin necesidad de estar multiplicando y luego dividiendo. Entonces, tenemos nuestro ejercicio 8 con relación al volumen. Nos dice lo siguiente: un automóvil va desprendiendo al medio ambiente gas carbónico, dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Cuántos litros de gasolina gastará el automóvil cuando se desprendan 2000 litros de gas carbono? Nos dice que vamos a tener un desprendimiento de 2000 litros de gas carbónico en la reacción que estamos por anotar. Nos determina el volumen de la gasolina y ahorita vamos a explicar qué reacción vamos a emplear. Tenemos a trabajar la misma ecuación que estuvimos trabajando en el ejercicio anterior.
que es de 2C8H18 más 25O2. Ya la vamos a utilizar balanceada, la balanceamos hace un momento. Entonces, tenemos una nota. Nos dice considerar al octano como uno de los principales componentes de la gasolina. Es decir, vamos a calcular los litros de ese octano que pueda gastar un automóvil cuando se desprendan 2000 litros de dióxido de carbono. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la misma relación que hace unos momentos, tomando en cuenta el siguiente factor. Para cada mol de un gas ideal vamos a obtener un volumen de 22.4 litros, ¿ok? Para cada mol. Sin embargo, aquí estoy trabajando con dióxido de carbono y aquí con el octano. Ahora, ¿qué debo de hacer? Bueno, considerar que para el octano tengo un total de 2 moles y para el dióxido de carbono un total de 16. Por lo tanto, voy a llevar a cabo lo siguiente. Voy a multiplicar 2 por 22.4 litros. Son estos 2 moles por ese litro. Me va a dar un valor de 44.8 litros. Para estos 2 moles de octano. Ahora, me dice que para el dióxido de carbono tengo 16 moles. El volumen es el mismo porque es constante, 22.4 litros. 16 por 22.4 litros me va a dar un total de 358.4 litros. Hasta ese punto ya tengo determinados el volumen total para estos compuestos. Sin embargo, me dice que yo debo determinar cuál va a ser el volumen final de mi gasolina o de mi octano cuando yo tenga un desprendimiento de 2000 litros. Por lo tanto, hago mi relación. Para 44.8 litros de octano, yo tengo un volumen de 358.4 litros de dióxido de carbono. Ahora, si tengo un desprendimiento de 2000 litros de ese mismo compuesto, ¿qué volumen voy a tener para mi octano? Pues realizo mi procedimiento y tendré que tengo 2000 litros de dióxido de carbono por 44.8 litros de gas octano entre 358.4 litros de dióxido de carbono. Litros de dióxido de carbono, litros de dióxido de carbono. Realizo mi operación 2000 por 44.8 entre 358. Me va a dar un total de 250. ¿250 qué? Litros de dióxido de carbono. Entonces, cada que se desprendan 2000 litros de dióxido de carbono, yo voy a tener una pérdida o un gasto de gasolina de 200 litros. Continúo haciendo mis relaciones o mis reglas de 3. Tengo un desprendimiento de 2000 litros de dióxido de carbono y tengo una reacción de 250 litros de octano. Siempre voy a tomar en cuenta el número de moles que tengo, porque, bueno, mi constante es solamente para un mol. Si yo tengo presencia de más de un mol, tengo que hacer esa consideración y esa relación para poder realizar finalmente el ejercicio con el dato que me está proporcionando mi problema. Y finalmente, nuestra última relación que corresponde a la relación mol-mol. Y tenemos lo siguiente.
me dice el ejemplo o el ejercicio 1 para esta relación mol-mol. Me dice, aunque en condiciones normales el nitrógeno y el oxígeno del aire no reaccionan entre sí, cuando se encuentran a altas temperaturas, como en los motores de combustión interna, se puede formar monóxido de nitrógeno bajo la siguiente ecuación. Tengo presencia de mi primera ecuación. Nitrógeno gaseoso reaccionando con oxígeno gaseoso me van a producir monóxido de nitrógeno. Sigo. El monóxido nitrógeno gaseoso formado va a reaccionar a su vez con más de un oxígeno y va a formar el dióxido de nitrógeno, que va a ser la sustancia responsable del color café rojizo del aire en las ciudades contaminadas. Voy a tener una segunda ecuación. Una vez que yo obtengo una producción de monóxido de nitrógeno, este mismo compuesto puede reaccionar con el oxígeno gaseoso y asimismo producirme dióxido de nitrógeno. Ahora, el cuestionamiento es el siguiente. ¿Cuántas moles de dióxido de nitrógeno se forman cuando reaccionan 5 moles de nitrógeno? Yo debo determinar el número de moles para el dióxido de nitrógeno cuando tenga presente 5 moles de nitrógeno. Entonces, si yo reviso, voy a darme cuenta que estos dos compuestos no los tengo en la misma ecuación. Por lo tanto, primero debo determinar la relación de mi nitrógeno en mi primera ecuación para poder relacionarla a mi segunda ecuación y con la producción de mi monóxido de nitrógeno. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a iniciar con mi relación. Tengo que un mol de nitrógeno equivale a 2 moles de monóxido de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 5 moles de nitrógeno, ¿cuánto tendré de monóxido de nitrógeno? Pues bueno, voy a hacer mi relación. Mi incógnita, que en este caso es X, corresponde a lo siguiente. 5 moles de nitrógeno por 2 moles de mi monóxido de nitrógeno entre un mol de nitrógeno. Mol de nitrógeno, no, entre mol de nitrógeno vamos a cancelarlo y tenemos la siguiente operación. 5 por 2, 10 entre 1, pues 10. ¿Qué? Pues vamos a tener 10 moles de monóxido de nitrógeno. Ahora, esa relación ya la puedo utilizar para determinar mi valor o mi producto correspondiente a mi dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, tengo que para cada 2 moles de óxido de nitrógeno tengo 2 moles de dióxido de nitrógeno. Si para 10 moles de monóxido de nitrógeno, no sé cuántos moles voy a obtener finalmente de mi dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, voy a tener que multiplicar 10 moles de mi monóxido de nitrógeno por 2 moles de mi dióxido de nitrógeno. Eso lo tengo que dividir entre mis 2 moles de monóxido de nitrógeno. 10 por 2, 20. Entre 2, 10. Por lo tanto, necesito 10 moles de dióxido de nitrógeno para reaccionar 5 moles de nitrógeno. Si yo hago reaccionar 5 moles de nitrógeno con el oxígeno, voy a poder obtener finalmente 10 moles de óxido nitroso y esos 10 moles reaccionando con más oxígeno voy a obtener finalmente
pues 10 moles de óxido de nitrógeno. Entonces, es igual y exactamente lo mismo a los ejercicios anteriores, solo vamos a estar jugando con las unidades. Debemos de tomar siempre en cuenta si nos están dando número de moles, si nos están dando gramos, si nos están dando litros y qué es lo que se nos solicita para poder llevar a cabo nuestra relación. Y finalmente concluimos con el ejercicio final, que nos dice de la siguiente manera. Uno de los gases contaminantes más nocivos es el dióxido de azufre. Esta sustancia es causante de la lluvia ácida, pues tras reaccionar con el oxígeno presente en el aire, si se pone en contacto con el agua, formará un ácido sulfúrico, de acuerdo con las siguientes ecuaciones. Tenemos SO2 más O2 que nos producen SO3. Y SO3 reaccionando con agua nos va a producir un ácido sulfúrico. La cuestión es calcular cuántos moles de ácido sulfúrico se generan cuando reacciona un mol de dióxido de azufre. No es necesario realizar un cálculo aquí. ¿Por qué? Bueno, ya estamos determinando que aquí solamente tenemos un mol. Si lo quiero hacer de manera representativa, pues haré lo siguiente. Por cada mol de dióxido de azufre, yo tengo un mol de trióxido de azufre. Entonces, si yo hago reaccionar un mol, pues voy a obtener el mismo valor, que es lo mismo que tengo en esta ecuación. Ahora, ¿cuántos moles voy a obtener de ácido sulfúrico si hago reaccionar un mol de este dióxido de azufre? Pues bueno, voy a obtener el mismo mol de trióxido de azufre, que es el que tengo en esta fórmula, pues por lógica voy a obtener un mol de ácido sulfúrico, que es exactamente lo mismo. No tengo que hacer un cálculo, por lógica determino que aquí tengo un mol, reacciona con un mol de oxígeno y produce un mol de trióxido de azufre. Este mol de trióxido de azufre reacciona con un mol de agua y me produce un mol de ácido sulfúrico. Por lo tanto, no debería de tener que hacer un cálculo muy extensivo. Lo paso de manera lineal y determino que para cada mol de dióxido de azufre obtengo un mol de ácido sulfúrico. Y hasta este momento ya desarrollamos todos los ejercicios que venían en el documento y que es muy probable podamos encontrar dentro de nuestra evaluación quincenal. Así que si tenemos oportunidad, realicemos y recapitulemos, reproduzcamos cada uno de estos ejercicios en nuestra libreta y tengámosla a la mano para nuestra evaluación quincenal. Recuerden que solamente van a poder ingresar con sus correos institucionales, deben ingresar sus datos de manera correcta y solo pueden contestar una vez. Si por alguna razón cierran su evaluación e intentan volver a ingresar, no lo van a poder hacer. Si la cierran, se contabiliza hasta la pregunta o hasta el reactivo que respondieron y de ahí se nos envía el resultado. Se va a llevar a cabo la retroalimentación, así que es importante, chicos, que vayamos anotando o tomando nota de aquello que quizá podamos decir no lo vimos o no profundizamos en ello, para retomarlo y mejorar nuestra puntuación de la siguiente evaluación quincenal. Les deseo éxito y suerte en estas evaluaciones, chicos, y tomémoslo con calma, respondamos de manera honesta, tomémonos nuestro tiempo, son 2 horas por evaluación, entonces tratemos de dosificar ese tiempo y de tomar un descanso entre cada una de ellas.